La Comunidad Cristiana de Arequipa presenta a su pastor Daniel Santos en una enseñanza que será de mucha bendición y edificación para sus vidas. Creo que el sentimiento que todo padre tiene en relación a sus hijos es un sentimiento tan especial, y Dios nos ha dado el privilegio de los que somos padres de ser padres y de disfrutar nuestra paternidad de la mejor manera. Y a veces cuando los hijos recién han crecido y se van de la casa, el padre comienza a valorar aquella independencia que por tiempo la ha querido, esa soledad en el sentido de no tener el trabajo de los niños pequeños, trabajando por ellos, yendo de un sitio a otro, cuidándolos, haciendo tantas cosas en las cuales el tiempo está comprometido. Pero cuando los niños crecen y se van, entonces ahí el padre comienza a medir de pronto que todo el cariño y el amor que tenía para esos niños cuando eran niños, no todo se pudo dar, y que quedaron cosas aún por darse. Ya a veces los niños se han convertido en hombres y las niñas en mujeres. Pero como padres somos llamados a amar en todo tiempo, aun cuando los hijos han crecido, aun cuando tenemos nietos, somos llamados a seguir amando. Y una de las labores más importantes que todo padre puede hacer es orar por sus hijos. Y es una tarea que en forma equivocada se ha dejado a las mujeres. En forma distorsionada se ha pensado que el asunto espiritual y la oración en especial es para las mujeres. Y eso es totalmente equivocado. La palabra dice que somos llamados a ser cabeza, y como cabeza tomar las responsabilidades, y como cabeza tomar aquello que Dios nos ha ordenado que hagamos. Todo hombre debe ser un hombre que ore en casa, que dobla sus rodillas. Doblar rodillas delante de Dios es sinónimo de fortaleza, no es sinónimo de debilidad. Si tú eres un hombre y eres padre, cuando tú doblas tus rodillas, las fuerzas de Dios están sobre ti. Las capacidades de Dios están descendiendo a tu vida y a la vida de tu familia. Tú debes ser entonces un hombre que aprendes a doblar tus rodillas, un hombre que aprendes a confiar en Dios, un hombre que aprendes a mantenerte en lo espiritual y no tomar una postura equivocada. Bien, vamos a la palabra. Quiero compartir 4 verdades básicas para ser un mejor padre. 4 verdades básicas para ser un mejor padre. En San Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, Jesús enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, y dice entonces: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces ese es el Padre Nuestro. Yo solamente quiero tomar las primeras frases de esta oración. Jesús enseñó y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comenzó a hablar de un tema de adoración. Y una de las primeras cosas que Jesús enseñó en la oración, que hay un secreto familiar, que Dios se convierte en tu Padre cuando tú tomas el lugar de hijo. Cuando tú abres tu corazón a Jesucristo y le recibes como Señor y Salvador, inmediatamente Dios se hace tu Padre. Y Él te pide que tú lo trates así, lo veas así, te relaciones con Él de esa manera, como tu Padre, como lo que Él se convierte para ti. Cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón
y no tiene una relación con Dios, entonces Dios sigue siendo Dios, aún creyendo en Él. Personas dicen, yo creo en Dios. Pero cuando tú crees en Dios y tienes una relación personal con Él, a través de Jesucristo como Señor y Salvador, entonces la palabra dice que Dios se convierte en tu Padre. Y Él es un Padre tierno, amoroso, compasivo, misericordioso, un Padre lleno de verdad. Él no te va a ocultar las cosas, Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, Él no te va a decir una cosa por otra. No, Él es un Padre que te va a decir la verdad para que la conozcas. A veces la verdad puede ser dura o puede ser opuesta a la forma que estás viviendo, pero tu Padre va a decirte la verdad. Y tu Padre entonces ha mostrado su voluntad a través de este libro, que se llama la Biblia. Así que tú puedes conocer a tu Padre de una forma independiente, en una forma personal. Y tú puedes desarrollar una comunión con tu Padre de esa manera también. Cuando vas a su palabra, abres tu corazón. Cuando abres tu boca y de tu corazón le dices cosas a Él, aún las cosas difíciles en las que estás envuelto o las cosas que quieres superar, entonces vas desarrollando una relación maravillosa con Dios como tu Padre. Quiero compartir entonces 4 principios. Número 1, sé un Padre accesible. Vemos a Dios como nuestro Padre, Él es un modelo. Sé un Padre accesible. Dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios que nos invita a que confiemos en Él, a que nos acerquemos, no en forma titubeante, no en forma temerosa, no. Dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios. Como padres tú y yo debemos ser hombres que debemos tener una postura accesible. ¿Cuántas veces nuestros hijos quieren tener acceso a nuestras personas y a veces no se los damos? A veces tenemos tiempo para las reuniones del negocio o las horas de trabajo que se hacen más largas de las que has planeado trabajar, y das tiempo a muchas personas por días y por semanas, y a veces un hijo tuyo y una hija tuya quiere hablar por semanas y no le das el tiempo. A veces ni siquiera el hijo te dice que quiere hablar contigo, sino que está esperando que tú notes esa necesidad y no la notas y no le das el tiempo. En otros casos el hijo reclama conversar contigo y te cierras en el horario, en las responsabilidades y te haces inaccesible. Conocí a una amiga creyente en Lima que era secretaria de uno de los presidentes anteriores, y ella decía que era secretaria de la presidencia. Y ella tenía que hacer la agenda al presidente. Y una agenda muy pesada, desde muy temprano hasta muy tarde. Y las personas entraban en forma ordenada, protocolar, dependiendo qué tipo de reuniones eran. Pero de pronto entraba un niño en ese tiempo como de 4 años y ese niño irrumpía. Y la secretaria entonces no podía hacer nada porque ese niño irrumpía corriendo por los pasillos del Palacio de Gobierno y entraba a la oficina del papá, y no importaba si el papá estaba con personas reunidas, ese niño entraba y se tiraba al pecho de su papá, se sentaba en las piernas de su padre, y el padre le daba la atención, tenía que saludarlo, atenderlo, conversar un poco con el niño de 4 años y después decirle algo, lo mandaba nuevamente a que retornara porque era incapaz que se daba. Y todo padre debería permitir que sus hijos en cualquier edad tengan acceso a conversar con él. Darle tu celular con libertad para que
tus hijos conversen. Yo digo a mis hijos, yo siempre estoy ocupado y no doy mi celular a nadie, pero tú me puedes llamar cuando quieras. Cuando necesites llamarme, me llamas. No tienes que tener ningún reparo qué hora es, qué estás haciendo o qué yo esté haciendo. Cuando tú tienes que llamarme, me llamas y yo voy a escucharte y voy a contestar. Todo padre debería dar a sus hijos una clara muestra de que ellos tienen acceso. Ellos sí pueden ser oídos, sí pueden entrar a la vida, a la atención, al tiempo de un padre. Recuerdo que hace años conocí a un amigo que su padre había sido pastor. Y padre era pastor en Lima de una iglesia grande, creciente. Y este chico creció como hijo de pastor y cuando yo le dije, mi padre también era pastor. Entonces me dice, wow, me dice, entonces de pronto hay cosas similares, me dice. Me dice, cuando yo quería hablar con mi papá, me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. Porque mi padre a las 5:30, antes de las 6, ya se iba de la casa y se iba a tener reuniones, a trabajar, y venía tan tarde que cuando quería hablar con él me quedaba dormido noche tras noche y no lo veía. A veces en el almuerzo coincidía muy poco porque él almorzaba más temprano, yo venía más tarde del colegio y me decía, a veces me tomaba semanas conversar con mi papá y la manera más fácil era madrugar antes de las 5 de la mañana y ahí entonces le decía, papá, quiero decirte algo. Me decía, me costaba trabajo hablar con mi papá, en ese tiempo no había celulares, me costaba trabajo hablar con mi papá. Y mientras yo lo escuchaba a él, yo daba gracias a Dios, porque mi padre fue siempre accesible. Yo decía, qué bueno que mi padre era tan accesible, tan sencillo para ver las prioridades. Yo jugaba fútbol con mi padre en el Estadio Melgar, nos llevaba a hacer atletismo a las 5 de la mañana, tantas cosas que he hecho con mi padre y tantas buenas memorias que tengo con él, de tiempos hermosos en deporte, en viajes, me llevaba a viajes, aún viajes de trabajo me llevaba. Me acuerdo una vez cuando era pequeño, tenía un programa radial y me llevó y en medio del programa me dijo, ¿quieres hablar por micrófono? Le dije, no papá, una próxima. Y me dijo, pero si quieres puedes hablar. Así que me animó y hablé, no sé qué dije, di un saludo o algo, pero me hizo hablar en medio de su programa al aire. Tengo lindas memorias de un padre que fue accesible. Pero todo padre entonces debe dejar toda postura donde no da lugar a que los hijos tengan acceso y tengan confianza. La calidad también de la conversación. Muchos padres dicen, sí, hija, te escucho. Y están mirando el televisor. Sí, te escucho, sí, hablando, ¿no? Sí, hijo, ya entiendo tu problema. Y están leyendo el periódico, ¿no? Y están dando una atención que no es atención. Están diciendo al hijo, a la hija, bueno, eres importante, pero es tan importante como lo que dice el periódico, ¿no? Tu problema sí me interesa, pero me interesa igual que la noticia que estoy escuchando en la televisión. Así que, si nuestros hijos entienden esos mensajes que les damos a medias, con una atención a medias, entonces van a saber que de pronto hay otras personas que sí tienen una atención entera, completa, para ellos, y van a ir donde esas personas. Punto número 2. Darles un sentido de pertenencia. Es importante en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿De quién es Dios? Pregunto, ¿de quién es Dios? ¿A quién le pertenece? A todo hijo que se apropia de él. Amén. Por eso Jesús dijo, oren así, Padre Nuestro. Si tú quieres ser práctico, puedes orar en vez de Padre Nuestro, puedes decir, Padre mío. Si quieres, puedes decir, papá, estoy acá, te amo, quiero decirte tal y tal cosa, porque es tu Padre. Y tú te apoderas de esa paternidad que Él te ofrece por medio de la fe. De la misma manera, nosotros deberíamos dar a nuestros hijos este sentido de propiedad, de pertenencia. Debemos dar ese sentido que nosotros les pertenecemos a ellos.
A veces los niños, cuando los hijos son pequeños, se ponen un poquito a veces celosos de la atención del papá. Y realmente lo que ellos quisieran es que sea solamente mi papá, ¿no? Que sea solamente para mí. Porque a veces el papá está tan ocupado, no tiene tiempo para jugar o para atender en una forma apropiada. Entonces yo quisiera que sea solamente mi papá. Y el niño lo que está haciendo, la niña lo que está haciendo es sencillamente de expresar ese sentido de propiedad que quiere tener en cuanto a la relación de su padre. Y nosotros debemos de dar a nuestros hijos este sentido, que ellos sepan que nosotros les pertenecemos a ellos. Dice la palabra en el Salmo 73, versículo 25, dice el salmista: mi porción es Dios, y lo que a mí me toca es Dios. El salmista sabía que Dios era de él, que le pertenecía. Dice, a mí me ha tocado eso y yo me quedo con eso, me quedo con Dios. A veces nuestros hijos compiten entre ellos por la atención, por el amor, pero nosotros tenemos que darles a cada uno de los hijos lo que creemos que ellos están expectando de nosotros y darles ese sentido que les pertenecemos. Tus hijos deben saber que te esfuerzas como padre para darle las mejores cosas. Pero antes aún de que sepan que te esfuerzas, ellos deben estar enterados que te estás esforzando en la vida por ser un mejor padre. Vas a tener equivocaciones como todo padre. Tus hijos no se van a quedar con las equivocaciones si tu forma de vida es clara para con ellos, que quieres ser un mejor padre, que quieres siempre estar dispuesto a hacer mejor las cosas, a levantarte como un ejemplo para ellos, a esforzarte, aún sacrificarte para poder darles lo mejor. Punto número 3. Ayúdalos con tu autoridad. Jesús enseñó que oráramos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los hijos necesitan saber que en la casa hay una autoridad y hay una cabeza. La Biblia dice que el hombre es la cabeza en la familia. Tú eres la cabeza. No debes tener temor de ejercer la autoridad y aprender a ejercitarla mejor en tu casa. En un hogar donde se grita, donde hay maltrato, la autoridad se va, se pierde. Tú eres llamado entonces a ejercer la autoridad con amor, pero no tengas temor de ejercer lo que Dios dice en su palabra que te pertenece. Dios dice que a ti te ha dado la autoridad como cabeza. Eso no quiere decir que la autoridad de la esposa queda nula. No. Toda esposa debe respaldar a su esposo en autoridad en el hogar. Y el esposo debe complementarla también a ella. Mi esposa y yo hicimos un acuerdo hace mucho tiempo, cuando nuestros dos hijos mayores eran pequeñitos. Hicimos un acuerdo, dijimos: vamos a respaldarnos siempre delante de nuestros hijos, de modo tal que ellos no tengan opción a pedir una segunda opinión o una segunda autorización. ¿En qué sentido? Les enseñamos que si el papá dijo no a un pedido, ellos no tenían la opción de preguntar lo mismo a la mamá. Era una falta. Les hicimos saber que los dos éramos uno y que los dos íbamos a estar siempre de acuerdo. Entonces, si un hijo pedía permiso a la mamá para algo o cualquier pedido y la mamá decía no, entonces él ya no estaba en la opción de venir al papá y pedirme: papá, ¿sabes qué? Quiero hacer tal cosa y quiero salir con mi amiguito a tal lugar o cómprame algo. Ya no, porque ya una parte de la autoridad le dijo no. Y les enseñamos entonces que ese intento de cambiar la autorización, el permiso, lo que se llame, es una falta.
para que ellos entendieran que como padres estábamos unidos. Y les enseñamos esa verdad y la aprendieron hasta ahora, de vez en cuando. A veces se les escapa y ellos cuando saben que hacen eso, saben que tienen que ser corregidos, que se equivocaron. Porque hay muchos hogares donde de pronto el padre desarrolla autoridad y trata de hacerlo de la mejor manera, pero el padre dice algo y el hijo va a la mamá o la hija va a la mamá y sabe que la mamá le va a decir siempre lo opuesto a lo que el padre dice. Sí, hazlo. Sí, yo te doy permiso. Aún sabiendo que el padre ha dicho no. O viceversa. La madre dijo algo no y viene papito, tal cosa y entonces convencen y el padre dice ya, yo sí te doy permiso. Y hace entonces que la autoridad en la casa esté resquebrajada. Entonces los hijos, si lo practican de niños así, a los 10, 12 años ya son expertos en poder manejar a los padres y hacer que la autoridad quede nula. Tú debes de ayudar a tus hijos utilizando la autoridad que tienes. Tú debes hacer que tus hijos sepan que tú los amas, pero que tienes autoridad sobre sus vidas. Y en la forma en que tú les des autoridad a tus hijos, según la Biblia, tú los estás ayudando en una forma muy necesaria. Toda casa necesita autoridad. No estoy hablando de ser un ogro, no estoy hablando de ser una persona que usa en una forma equivocada la autoridad y es prepotente y mandón no, estoy hablando de un padre amoroso que puede unirse a su esposa y hacer que sus hijos entiendan que hay una autoridad en la casa y son los padres, y dentro de esa unión el padre es cabeza de autoridad. Tu hijo no necesita un amigo más. Todo padre debe dar amistad, como decía la canción que cantó la hermana Sandra con tan linda letra. Todo padre debe dar amistad. Pero tu hijo no necesita que tú seas un amigo más. Tu hijo no necesita eso. Tu hijo necesita que seas un padre que le brindes amistad como padre. Y dentro del término paternidad hay un contenido siempre de autoridad que infunde respeto. Si tú no enseñas que tus hijos te respeten, ¿quién les va a enseñar eso? ¿Dónde lo aprenden? ¿En la casa del vecino? Si tú no enseñas que tus hijos te honren, ¿dónde van a aprender eso? Dice la palabra en Proverbios capítulo 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Y dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si no les enseñas a tus hijos a que te honren como padre, ¿les va a poder ir bien en la vida? Es una pregunta. ¿Tú quieres que les vaya bien a tus hijos? Enséñales desde pequeño a que te respeten. No que te tengan miedo, que es diferente. Enseña a tus hijos a que te honren. No que te vean distante, que te vean amoroso, amigable, cercano, pero que te honren. Porque la Biblia dice que el hijo, la hija que honra a su padre, que honra a su madre, va a tener el cumplimiento del primer mandamiento en la tierra, le va a ir bien y va a ser de larga vida. Amén. Punto 4. Enseña a tus hijos a que tengan visión. El padre nuestro dice, hágase tu voluntad. El problema de muchos padres es que no saben enfocar su voluntad. No saben lo que quieren para ellos mismos. No saben lo que quieren para su familia. No saben lo que quieren para sus hijos. Y todo padre debería levantarse a un nivel mayor y desarrollar una visión para su casa. Tú deberías decirle, Señor, ayúdame a tener una visión como líder. Un líder no puede ser líder si no tiene visión. ¿Qué lidera si no tiene visión? La Biblia dice que tú eres el líder en tu casa, eres la cabeza en tu familia. Y como tal, entonces, Dios te va a dar visión para que tú te levantes como líder y tu casa, tu hogar, tus hijos sepan
¿Qué es lo que quiere tu familia? Y cuando tus hijos entonces se levantan, porque hay un padre que tiene visión, cuando ellos crecen y se desarrollan, van a ser hombres y mujeres que les va a ser fácil avanzar en la vida con visión. Van a tener claridad, van a saber qué es lo que quieren, van a saber cómo luchar, cómo seguir aquello que quieren, porque van a tener visión. ¿Estás dando visión a tus hijos? Si conociste al Señor y la palabra con tus hijos mayores, no importa. Siéntate con ellos y háblales lo hermoso, lo precioso que es vivir la vida, luchar en la vida y tener cosas claras. Confiar en Dios y tener metas definidas. Enseña a tu casa a que tenga una visión. Tus hijos van a agradecer mucho mientras crecen. Van a ser hombres y mujeres que van a entender claramente que en esta vida, aunque hay obstáculos, aunque hay mucho que trabajar, aunque hay mucho que cambiar, hay mucho que hacer, para lograr lo que uno quiere, uno puede alcanzar o lograrlo cuando tiene visión en esta tierra. Así que, amados padres, quiero animarlos, quiero inspirarlos, porque todos nosotros estamos en la misma carrera y Dios quiere que nos esforcemos, seamos valientes, podamos confiar en Él y podamos desarrollarnos como mejores padres aquí en la tierra. Cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias a ti porque eres el modelo de una paternidad exitosa. Eres el modelo para nosotros, tus hijos. Queremos ser mejores padres. Queremos tener una mejor influencia en el hogar, en la familia. Queremos ser de inspiración mientras nuestros hijos crecen o ya hayan crecido. Señor, queremos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos sustentes, para que nuestros hijos deseen ser aquello que den en nuestras vidas. ¿Por qué no hablas con Dios ahora? Habla un poquito con el Señor. Y si no eres un padre, habla con el Señor también, porque tu Padre Celestial quiere seguir formando tu vida. Y en la medida que tú puedas ser obediente a Él, en la medida que tú aceptes la autoridad que Él tiene sobre ti, en la medida que tú aceptes que Él es un Padre veraz, en la medida que tú aceptes que Él cumple su palabra, en la medida que tú te relaciones con Dios como tu Padre, de una forma práctica, en esa medida tú vas a desarrollarte y vas a crecer en esta tierra. Tu vida va a ser más provechosa. Vas a encontrar propósito tras propósito en esta tierra. Padre, bendecimos a cada creyente en esta hora que está tomando decisiones de fe. Te damos gracias por el Espíritu Santo hablando en los corazones. Especialmente bendecimos a los padres que tienen tantas ganas de hacer mejor las cosas, que tienen tanto deseo de ser padres que hacen un trabajo efectivo en relación a sus hijos. Bendícelos, Señor. Tu sabiduría, tu gracia sobre ellos, Padre. Gracias te damos. Si estás aquí en esta mañana y en tu corazón hay una necesidad y estás diciendo, yo necesito acercarme a Dios, yo necesito confiar en Dios. Si el día de hoy usted quiere hacer una decisión delante de Dios, le pido que repita esta oración. Dios amado, me acerco a ti. El día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mi indiferencia hacia ti. Ahora mismo yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Cristo Jesús, ven ahora a mi vida. Lléname de tu presencia. Desde este día, Señor Jesús, tú y yo somos uno. Dios amado, hoy te llamo Padre, porque mis pecados han sido perdonados. Y te doy gracias por permitirme comenzar una nueva vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, permítame primeramente felicitarle por haber tomado una decisión tan importante en su vida. Quisiera darle 3 recomendaciones. Número 1,
lea la palabra de Dios cada día. Comience con el Nuevo Testamento. 2, converse con Dios. Nosotros le llamamos oración. Con sus propias palabras, diríjase a Dios. Él está atento para escucharle y para contestar sus oraciones. Y 3, es importante, dice la Biblia, que usted se congregue en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. De esa manera usted crecerá saludablemente en el área espiritual de su vida. Que Dios le bendiga.